Hola a todos, el objetivo de este vídeo es la obtención del dominio de una función a partir de su expresión algebraica. Vamos a hacer un cuadro donde vayamos repasando los diferentes tipos de funciones elementales y cómo se calcula a partir de esa expresión el dominio. Es importante recordar que el dominio de una función es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente de esa función. En nuestro caso, la variable independiente la vamos a representar con la letra X. Las funciones polinómicas. Una función es un polinomio si es del tipo a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 x cuadrado, en general más a sub n x sub n. Evidentemente, aquí no todos los coeficientes tienen por qué tener valores distintos de 0. Es decir, un polinomio también es i igual a 3, ¿verdad? Donde a sub 1, a sub 2 hasta sub n valdrían 0. O y una recta i igual a 2 más 3x. O un polinomio igual a x a la cuarta más 5. Pues bien, el dominio de cualquier polinomio es todo R. Por ejemplo, si yo tengo este polinomio y igual a x al cubo menos 2x más 5, el dominio es todo R. Vamos con las funciones racionales. Las funciones racionales son el cociente de dos polinomios. Para hacer el dominio de una función racional sería todo R menos los valores que hacen al denominador 0, al polinomio del denominador 0. Por ejemplo, si yo tengo este polinomio, x más 2, dividido por x al cuadrado menos 9. Entonces el dominio sería todo R menos los valores que hacen al denominador, a x cuadrado menos 9, 0. Es decir, x menos 9 no puede valer 0, x cuadrado no puede valer 9, si hacemos la raíz cuadrada, x no puede valer ni más ni menos 3. Luego el dominio de esta función sería todo R menos el menos 3 y el 3. Las raíces de índice impar. Una raíz de índice impar es una función de este tipo y el dominio es todo R. Por ejemplo, si yo tengo esta función, raíz cúbica de x menos 1, como es una raíz cúbica, el dominio es todo R. Si la raíz es de índice par, es decir, raíces cuadradas, cuartas, sextas, por ejemplo, el dominio son los valores que hacen al argumento, el argumento es lo que está dentro, esto es el argumento, pues los que hacen a eso mayor o igual a 0. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero hacer el dominio de esta raíz, x más 5. Pues el dominio sería los valores que hacen x más 5 mayor o igual a 0. Es decir, x mayor o igual a menos 5, que sería el intervalo cerrado en menos 5 y abierto en más infinito. ¿De acuerdo? Bien, si en la raíz lo que tenemos dentro es un polinomio de grado mayor que 1, por ejemplo, yo que sé, x cuadrado más 2x, pues lo que tendría que ser mayor que 0 es el argumento, es decir, x cuadrado más 2x, mayor o igual a 0. Entonces saco factor común la x, resuelvo esa ecuación y ahora hago una tablita, ¿verdad?, donde pongo los dos factores, x y x más 2. X se hace 0 en el 0 y x más 2 en el menos 2. Luego este se hace 0 aquí en el 0. Luego antes del 0 es negativo y después es positivo. Positivo. Y este se hace 0, el x más 2 en el menos 2. Antes es negativo y luego es positivo, si sustituís, ¿verdad? Menos por menos más por menos menos y más por más más. Como tiene que ser mayor o igual a 0, elijo los intervalos donde el argumento es positivo, que serían los intervalos de menos infinito
a menos 2 cerrado porque el 0 sí se incluye, y de 0 cerrado a más infinito. Los infinitos siempre son abiertos. Pues muy bien, vamos a seguir y vamos con las funciones exponenciales, funciones del tipo a elevado a f de x. Dominio siempre todo r. Por ejemplo, una función exponencial igual a x más 5. Pues el dominio de esta función, todo r. Es importante que sepamos que cuando aparezca una función exponencial, las funciones exponenciales son siempre positivas. Esto es importante y lo vamos a ver, pues lo aprovechamos y lo decimos. Con las funciones logarítmicas, son las inversas de las funciones exponenciales. Es y igual al logaritmo en base a de f de x. Las funciones logarítmicas son inversas de las funciones exponenciales. Imaginemos que tenemos una función exponencial 2 elevado a x. Y yo le quiero dar el valor x igual a 3. El resultado sería pues 2 elevado a 3, que es 8. Pues bien, la función logarítmica, la función logaritmo en base 2, sería la función inversa. Es decir, para pasar del 8 nuevamente al 3, yo tendría que hacer el logaritmo en base 2 de este número, de 8. ¿De acuerdo? Evidentemente, el logaritmo es el número al que hay que elevar la base para obtener ese número, ¿verdad? 2 elevado a 3, 8. Luego el logaritmo sería 3. Bien, pues las funciones logarítmicas, ya que hemos dicho que las funciones exponenciales siempre son positivas, además nunca valen 0, siempre son mayores que 0. Mayores que 0. Pues el dominio de un logaritmo va a ser los valores que hacen que el argumento, en nuestro caso f de x, sea mayor que 0. Valores que hacen que el argumento sea mayor que 0. Vamos a ver un ejemplo, pues por ejemplo, y igual al logaritmo neperiano de 2 menos x, pues lo que tendríamos es que el argumento, lo que está dentro del logaritmo, tiene que ser mayor que 0. Es decir, menos x tiene que ser mayor que menos 2. Si cambio de signo, cambia el sentido de la desigualdad. Luego el dominio serían los valores menores que 2, estrictamente menores. Luego ahora los intervalos son abiertos, de menos infinito a 2. Obviamente, como dijimos antes, si lo que yo tengo ahora dentro del logaritmo, vamos a poner un logaritmo decimal, por ejemplo, es una función de grado mayor que 1, por ejemplo grado 2, pues ahora lo que tiene que ser mayor que 0 es el argumento. Si factorizamos, esto es una diferencia de cuadrados, luego lo puedo poner como una suma por una diferencia. Y hago la tabla. X más 2, x menos 2, el x más 2 se hace 0 en el menos 2, el x menos 2 se hace 0 en el 2, luego este antes del menos 2 es negativo, luego positivo, y este antes del 2 es negativo y luego positivo. Menos por menos más por menos menos, más por más, más. Luego esto será positivo, pues aquí y aquí. Y como no puede ser 0, pues el dominio sería el intervalo abierto en menos infinito hasta menos 2, abierto también, y de 2 a más infinito también abierto. Bien, sigamos entonces. Funciones seno. Un seno de f de x, el dominio es todo r. Y un coseno, también el dominio es todo r. Ahora bien, si la función es una tangente, así, recordemos que la tangente realmente es una función racional. La tangente se define como el cociente entre el seno y el coseno. Y como es una función racional,
pues el dominio sería todo r menos los valores que hacen al denominador, a coseno de f de x, 0. ¿Recordáis cómo se hacía esta ecuación? Pues, ¿en qué valores se hace el coseno 0? Pues donde el argumento es igual a pi medios más kpi. Luego se trataría de igualar el argumento a pi medios más kpi. El dominio sería entonces todo r menos los valores que hacen al argumento de la función pi medios más kpi. Vamos a verlo en un ejemplo para no liarnos. Igual a la tangente de 2x. Entonces sabemos que el dominio es todo r menos los valores que hacen al argumento, 2x, iguales a pi medios más kpi. Si yo despejo x, el 2 pasa dividiendo, luego sería pi cuartos más kpi partido por 2. Luego el dominio sería todo r menos los valores que son pi cuartos más kpi partido por 2, tales que k sea un número entero. Esto también hay que tenerlo en cuenta aquí. K tiene que pertenecer a los números enteros. Tiene que ser un número entero. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, y igual a tangente de x partido por 4, por ejemplo. Ahora, para hallar el dominio, igualamos el argumento, que ahora es x partido por 4, pues a los valores que hacen 0 al coseno, que son pi medios más kpi. Despejo x, el 4 que está dividiendo ahora pasa multiplicando, luego sería 4 por pi medios más 4 kpi. Luego x, 4pi entre 2 es 2pi más 4kpi. ¿Vale? Luego entonces el dominio sería todo r menos 2pi más 4kpi, tal que k, como os hemos dicho antes, sea un número entero. Por ejemplo, imaginemos esta función y igual a la raíz cuadrada de x cuadrado menos 3x partido por x más 1. Aquí tenemos dos funciones, ¿verdad? Tenemos por un lado la raíz de índice par, la raíz cuadrada, y por otro lado tenemos un cociente. Por el cociente sabemos que el denominador no puede valer 0. Luego x no puede valer menos 1. Luego el dominio del cociente sería todo r menos el menos 1. Y la raíz cuadrada, pues su argumento tiene que ser mayor o igual a 0. Si lo hago, sería así. Pues hago un cuadrito, pongo el x menos 3, el x se hace 0 en el 0, el x menos 3 en el 3, antes del 0 es negativo y luego positivo, ¿verdad? Aquí antes del 3 es negativo y luego positivo, más, menos, más. Luego, donde es positivo, es aquí, ¿verdad? Luego, tendríamos que el dominio de aquí sería de menos infinito a 0 cerrado, porque incluye y de 3 a más infinito. Si yo pongo los dos dominios a los que yo he llegado, este, y los pongo conjuntamente, aquí voy a poner el de la raíz cuadrada y aquí el del cociente, tengo el de la raíz cuadrada sería de menos infinito a 0 y de 3 a infinito. Y ahora vamos a representar el del cociente, que es todo menos el menos 1. Si yo pongo que el menos 1 está, por ejemplo, yo que sé, aquí, sería esto.
Y ahora tengo que intersectar los dos dominios, ¿verdad? Es decir, ver dónde están los intervalos que pertenecen a las dos funciones al mismo tiempo. Fíjate que aquí hasta el 1 pertenece a las dos funciones y el menos 1, perdón, hasta el menos 1. El menos 1 no, porque está abierto en esta. De menos 1 a 0, pues sí, incluido el 0, puesto que está incluido en los dos. Y después, a partir del 3, del 3 al infinito. Luego mi dominio sería de menos infinito a menos 1 abierto, y de menos 1 abierto a 0 cerrado, y de 3 cerrado a más infinito abierto. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Por ejemplo, pues yo qué sé, podríamos hacer este. Y igual seno de 3x, y aquí la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. Hay nuevamente tres funciones. Perdón, nuevamente no, hay tres funciones. Tenemos por un lado la raíz de índice par, la raíz cuadrada, que me dice que el argumento tiene que ser mayor o igual a 0. Por otro lado tengo un cociente que me dice que el denominador, no puede valer 0. Raíz cuadrada, cociente. Y por otro lado tengo un seno. Y el seno no hay ningún problema porque el dominio es todo R. Esto es una diferencia de cuadrados, lo puedo poner así, suma por una diferencia. Entonces esto sería, aquí pongo el menos 1, aquí el 1, esto se hace 0 aquí, negativo y luego positivo, y esto aquí, luego negativo y positivo, más, menos, más. Entonces cogemos los intervalos donde es positivo, es decir, sería de menos infinito abierto a menos 1 cerrado, ya que es una raíz y la raíz de 0 existe, vale 0, y de 1 cerrado a más infinito abierto. Vamos ahora con el cociente, que no puede valer 0. Recordemos, esto es importante, que el seno de 0, del seno de x era 0 en x igual a kpi. Esto es importante, que no os olvidéis. Entonces, lo que yo tengo que hacer es igualar el argumento ahora a kpi. Y el argumento, en este caso 3x, no va a poder ser igual a los valores que hacen al seno 0. Es decir, distinto de kpi. Luego, si yo despejo x, tiene que ser distinto de kpi partido por 3. Luego el dominio final sería este intervalo restándole todos los valores que sean iguales a kpi partido por 3, tal que k es un número entero. Bien, y vamos a hacer un ejemplo más, que podría ser el siguiente. Y igual logaritmo neperiano de x más 1, y aquí arriba vamos a poner pues la tangente de x partido por 2. ¿Qué funciones tenemos aquí? Tenemos una tangente, tenemos un logaritmo y tenemos un cociente. ¿Y qué impone cada función? Pues la tangente impone que su argumento no puede ser igual a pi medios más kpi, ¿no? Porque si no, el coseno de x partido por 2 sería 0 y la tangente es el seno partido por el coseno, habría que dividir por 0, que no está permitido.
El logaritmo impone que su argumento sea mayor que 0, no mayor o igual, mayor que 0. Y el cociente impone que lo que está en el denominador no valga 0. Esas son las tres condiciones que hay que resolver. Bien, aquí en la primera, en la de la tangente, el 2 lo paso multiplicando y me quedaría que x tiene que ser distinto. 2 por pi medios es pi más 2k pi, siendo k un número entero. Aquí los x tienen que ser mayores que menos 1, el intervalo es de menos 1 a infinito. Y aquí el logaritmo no puede valer 0. Nosotros sabemos que para que un logaritmo sea 0, el argumento, lo que está dentro del logaritmo, tiene que valer, no puede valer 1. Porque si vale 1, el logaritmo de 1 vale 0, ¿verdad? Si pasamos este 1 a la izquierda, pasa con signo negativo, luego x distinto de 0. Luego, si yo pongo todos los dominios, yo tengo desde menos 1 a infinito, que es este, el del logaritmo, de menos 1 a infinito. El del cociente implicará quitarle el 0, y el de la tangente, pues es restar los pi más 2k pi. Si intersectamos, tenemos pues de menos 1 a 0, ¿verdad? Y de 0 pues a infinito. Luego el dominio sería el intervalo abierto en menos 1 y abierto en 0, y abierto en 0 y hasta más infinito. Y a esto le tendría que quitar los valores que hacen el argumento de la tangente pi medios más k pi, que eran pi más 2k pi, tales que k sea un número entero. Pues gracias por vuestra atención, esperemos que esto os quede un poquito más clarito y hasta un próximo vídeo.